Voy a hablar un poco sobre esta noticia que anda dando vueltas, que dice que nacieron las primeras 2 bebés concebidas por un robot. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vamos de a poquito. Lo que en la nota se trabaja es el avance de la inteligencia artificial puesta al servicio en consonancia con una automatización de un proceso, que ahora vamos a ver cuál es, que es lo que está generando un cambio o una posibilidad muy grande de transformación en lo que es el mercado de la reproducción social. Para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia Carvajal y trabajo, entre otras cosas, la perspectiva de soberanía cíclica, haciendo preguntas al avance de las nuevas tecnologías en relación a la reproducción. A mí lo que me interesa es que, como siempre, que pensemos, estoy tratando de abrir espacios para reflexionar acerca de estas cuestiones. Hace poquito con Fran Túñez dimos una clase que fue una introducción a la inteligencia artificial, pensando cuáles eran los riesgos y también cuáles podían ser los usos y los beneficios de estas tecnologías. Y concretamente estoy dando también un seminario que se llama Políticas del Útero, donde trabajamos justamente muchas de las tecnologías que nombra la nota, como por ejemplo CRISPR-Cas9, que es una biotecnología específica para la edición genética, que como ya sabemos es un problema, o puede llegar a ser un problema muy grande, ya que eso tiene la potencia de transformar por completo la evolución de la especie humana, por eso está prohibida para el uso humano. Sin embargo, la primera reflexión que quiero traer acá es que, por supuesto, no está prohibida para el trabajo con el mundo vegetal y con los animales no humanos. Y como ya sabemos, lo que le sucede a la Tierra nos sucederá a nosotros. Esto es así, es solamente una cuestión de tiempo que esta otra tecnología, que es CRISPR, que ya hay, por ejemplo, un investigador chino que trabajó sobre el cuerpo de 3 bebés en China, está preso, ¿sí? Porque eso no se puede hacer. Pero ya sabemos que como esto sí ya está pasando hace mucho en las semillas, ¿sí? Las semillas que están siendo alteradas genéticamente, todo el paradigma de soberanía alimentaria que tomamos como antecedente en esto que trabajo, que es la soberanía cíclica, tenemos enorme cantidad de pruebas de esto. De hecho, el trigo HB4, que esta semana también empezó a comercializarse en Argentina, y es un trigo transgénico que tiene consecuencias que pueden ser realmente gravísimas para la salud. Bueno, CRISPR entonces es esto que puede editar genéticamente el material. Pero bueno, este es el marco, ¿sí? Habla de la inteligencia artificial y de CRISPR como, esto está dando vueltas, estas tecnologías ya están pasando específicamente en el ámbito de la reproducción humana. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué sería lo distópico? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué aparece un robot y la relación con la concepción de bebés? También es una cita que me parece interesante a el caso de Ana Obregón, que saben que hay otro videíto en este perfil dando vueltas sobre qué pienso sobre el caso de Ana Obregón. Y por supuesto, el útero artificial aparece como el gran escenario, telón de fondo, magma que estamos discutiendo, y que ya saben que el útero artificial, bueno, tengo varios videos sobre eso, y también es una tecnología que por supuesto no existe, esto está bueno decirlo, no existe, que también lo trabajamos en políticas del útero. Sigo. También la nota habla de
esta carta que hizo Elon Musk con otros desarrolladores y profesionales sobre las inteligencias artificiales pidiendo 6 meses de che, banquemos, esto está avanzando frenéticamente, es una locura lo que está pasando, banquemos un cacho. Yo creo que esto es un poco también lo que está pasando con, no solo con la inteligencia artificial, sino también con las cuestiones vinculadas a la reproducción humana y las nuevas tecnologías. Hoy hay un montón de problemas, de vacíos legales, de países que no saben cómo legislar algunas cuestiones que están sucediendo, casos extraños que hoy son excepcionales, pero que necesariamente van a pasar a ser la regla cuando esto se automatice, entonces se democratice, entonces haya una masividad en la aplicación de estas tecnologías, como por ejemplo errores de laboratorio, que no se sabe qué hacer, casos específicos que no se pueden legislar, vacíos legales que siempre generan que haya opresión de las personas más vulneradas o más necesitadas en esos aspectos. No voy a entrar en este tema, pero bueno, eso es el marco. Ahora, ¿por qué dice que nacieron los primeros 2 bebés concebidos por un robot? Los robots no pueden generar hasta ahora, y esperemos que las diosas nos acompañen, que así sea, no pueden generar células haploides, es decir, óvulos y espermatozoides. Parte de la soberanía alimentaria, de la soberanía cíclica también, bueno, la alimentaria también, porque la soberanía alimentaria cuida las semillas como el centro de la vida, como el lugar donde la vida se aloja, el nidito de la vida, la semilla. La soberanía cíclica, ¿qué hace? Nos trae la conciencia sobre las semillas de la vida, es decir, sobre los óvulos y sobre los espermatozoides. ¿Qué grados de soberanía estamos teniendo sobre nuestros fluidos? ¿Qué hacemos con nuestros fluidos? ¿Los cuidamos? ¿Los regalamos? ¿Los vendemos? ¿Los usamos? ¿Los reproducimos en serie? Pregunta que abro. Entonces, lo que sucedió fue que se robotizó, es decir, se automatizó la reproducción asistida en carácter experimental, porque esto tampoco es masivo y tampoco salió al mercado todavía, ¿sí? Pero experimentalmente ya esto para la ciencia y para la tecnología es posible de hacer, ¿sí? Antes se necesitaba un embriólogo, una persona muy sabia y capaz de poder hacer esto, que era inyectar con la mano un espermatozoide en un ovocito para formar el huevo cigota, lo que después sería el embrión, ¿sí? Ese procedimiento de una persona haciendo eso, que es muy complejo, por supuesto, es lo que se automatizó. Una empresa, no voy a decir el nombre, en España, con un CEO argentino y con un genetista evidentemente muy bueno, lograron automatizar la fertilización in vitro. ¿Cuál va a ser la consecuencia o una de las consecuencias? Porque esto es multicausal y va a tener un montón de consecuencias. Esto va a democratizar la accesibilidad de la tecnología. O sea, no lo dice así la nota, pero sí explica cómo de alguna manera va a hacer que bajen los costos, que sea más barato. Entonces, los países más pobres, con personas con menor poder adquisitivo, van a poder acceder a estas tecnologías y a estos procedimientos, como la inseminación in vitro, la fertilización in vitro, la inseminación artificial, la vitrificación de ovocitos, el congelamiento de espermatozoides. Bueno, todas estas tecnologías que hoy son carísimas van a ser más baratas, ¿sí? También está la cuestión que trabajamos en la clase de Introducción a la Inteligencia Artificial con Fran, que acá vemos ya en funcionando, digamos,
una de las consecuencias que hablábamos de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a pasar con los embriólogos? Más allá de que baje su valor hora, porque ya no es necesaria, digamos, su función. Por supuesto que siempre lo humano va a ser necesario, pero digo, ¿qué pasa con todos los embriólogos? Pero bueno, esto al margen. Concretamente eso fue lo que pasó, ¿sí? Se automatizó el proceso de la reproducción asistida mediante la fertilización in vitro. Ok. Algunas preguntas. Ahora sí, listo, ya está ahí, describí el caso. Voy a abrir algunas preguntas que a mí me dispara la situación. Primero, quiero que tomemos conciencia un minutito sobre que la concepción, a mí me gusta como le dice Paul Preciado. Paul Preciado, que es un filósofo español, dice, antes para concebir, o sea, para traer hijos al mundo, hacía falta encamarse. Hacía falta políticamente el intercambio de fluido entre dos cuerpos. Había que intercambiar fluido, había que mezclarnos. Piel con piel, penetrarnos y mezclar fluidos. ¿Ok? Hace varias décadas se inventó la fertilización in vitro. Es decir, que pasamos la concepción como proceso biológico, como parte de un ciclo mayor, pasó de la cama al laboratorio, ¿sí? Esa es la primera cosa que quiero que hagamos contacto, porque si no naturalizamos fácilmente el avance de la tecnología y no nos estamos dando cuenta que tenemos interrumpido los ciclos vitales. Hay una disrupción en el ritmo del fluir de la vida y, por supuesto, esto no es para jugar si está bien o está mal, esto es una descripción material, esto está pasando, ¿sí? Esto lo podemos hacer, pero que lo podamos hacer no quiere decir que naturalicemos que sea la única vía posible de la concepción, ¿sí? Esto es muy importante por lo que voy a decir al final. Entonces, ¿podemos concebir en el laboratorio? Sí, ok, pero también podemos seguir haciendo el amor. Paréntesis, después voy a volver sobre eso. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que quiero traer a reflexión es ¿cuál es el objetivo de este avance? ¿Por qué queremos automatizar este procedimiento? Porque la automatización genera, por supuesto, que se haga efectivo, que se haga preciso, que se haga rápido, es decir, que se acelere el proceso, que se pueda hacer en serie, o sea, que se estoqueen concepciones, huevitos, embriones, poder hacer stock, ¿sí? Poder acelerar un proceso. Entonces yo me pregunto, ¿para qué queremos acelerar ese proceso? Y a mí me llamó mucho la atención donde dicen, explicitaron que el objetivo principal de automatizar la fecundación in vitro es simple, hacer muchos más bebés. Hacer más bebés. La pregunta que tracciona este avance es cómo pasamos de 500.000 de bebés al año a 30 millones de bebés al año. Pone los casos de países donde evalúan cuáles son los índices de fertilizaciones in vitro y de nacimientos vía este tipo de concepción. Dinamarca a la cabeza con un 10%, Estados Unidos con un 2%, Argentina y Uruguay, los países que más fertilización in vitro tienen en Latinoamérica, no llegan al 1%. Ok, entonces la idea es garantizar que nazcan más bebés vía la fertilización in vitro. Cuenta que hace 4 años que están trabajando en esto, que, bueno, cómo fue el procedimiento mediante una Sony PlayStation, o sea, una persona que no tenía antecedentes de medicina en fertilidad, logró, digamos, robotizar esta concepción y que se hizo en más de una docena de óvulos. Y ahí hay otra cosa. No sé si voy por el 2, no, voy por el 3. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué es
ese huevo. ¿Qué es ese embrión? Cuando dicen, ok, fertilizamos 2 embriones, 12. Es decir que hay 12 huevos fertilizados, o sea, ya unida el ovocito al espermatozoide. Es un huevo cigota, potencialmente embrión, potencialmente bebé. Es una semilla de vida, ¿ok? No voy a traer acá la discusión, que ya hay otros videos y que ya lo hemos charlado mucho sobre el aborto, y lo que sí me interesa que pensemos es lo siguiente. Las personas que tienen una posición provida o antiaborto, lo que dicen es que una mujer que tiene dentro de su vientre un embrión y decide matarlo, eso es ilegal. No tendría que hacerlo, y toda la pelea de que eso es matar la vida. Ok. Ahora bien, más allá de la regulación legal y ilegal en cada uno de los países, porque esto depende mucho de la reglamentación de cada país, pero lo que me interesa pensar es esto. Cuando está dentro del cuerpo de la mujer, eso puede ser un delito. Sin embargo, cuando tengo 12 huevos y solamente insemino en el cuerpo de la mujer, 1, 2, 3, no sé, ni idea, quizás acá estoy diciendo una borrada, pero un par, ¿qué hago con todos los otros? En ese descarte de huevos, el embriólogo no está abortando masivamente un montón de semillas de vida. ¿Por qué lo que le permitimos hacer al laboratorio es un protocolo científico que no tiene consecuencias éticas, políticas y espirituales? Y sí lo es cuando eso sucede adentro del cuerpo de una mujer o de una persona con útero. Pregunta, sé que da para muchísimo esto, sé que es un debate muy profundo que nos puede tomar un montón de tiempo, y por eso genero espacios para que podamos charlarlo de forma segura, amorosa, con información, con bibliografía y con amor y criterio. Sigo un poquito más. Esta idea de hacer muchos bebés, ¿sí? Es lo que... ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué estamos preocupados en automatizar y robotizar y poner los avances de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías específicamente? Obviamente lo estamos haciendo con todo, pero específicamente con la reproducción social. Y la nota termina trayendo a Jana Swan, que ustedes saben que es una investigadora que yo sigo mucho porque es una epidemióloga, investigadora en fertilidad, que lo que viene diciendo, les voy a dejar también un video donde trabajo fertilidad y soberanía cíclica, lo que viene diciendo es que está bajando un 1,5% la fertilidad en la especie humana por año. Hay datos muy interesantes como que un hombre hoy a los 20 años es 50 veces menos fértil que lo que era su abuelo. Bueno, con las mujeres está pasando lo mismo. Claramente esto está pasando. Toda la perspectiva que trabajamos de soberanía alimentaria y soberanía cíclica en relación específicamente a la fertilidad de nuestros cuerpos, lo vemos claramente que también está pasando en los territorios. La desertificación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad. O sea, claramente esto es algo que nos atañe a todos como especie y a todas las especies. Planetariamente estamos atravesando un cambio material. La tecnología, por supuesto, es deseable y vamos en caminos hacia una evolución a través de la tecnología, a través de una hibridación entre lo vivo y el artefacto. Estamos tendiendo hacia ese lugar. Pero yo lo que quiero traer y preguntar es, ¿qué relación va a tener eso? O sea, ¿la tecnología va a venir a colonizar los procesos cíclicos de lo vivo?
o la tecnología va a estar puesta al servicio de la evolución de la vida. Cuando la única cita que traemos acá dice, como dijo la médica ambiental Jana Swan en el 2045, es posible que la mayoría de las parejas tengan que utilizar la reproducción asistida. Ok, es posible, no va a ser obligatorio. Claramente estamos perdiendo la fertilidad, no es este video donde lo explico, hay otros videos donde explico por qué está bajando, cómo está bajando nuestros niveles de fertilidad, pero lo importante es abrirnos a la posibilidad de que la tecnología no es la única solución. A veces, por supuesto, será una vía de respuesta, pero también tenemos que preguntarnos las causas fundamentales por debajo de estos problemas, como por ejemplo, ¿por qué estamos siendo cada vez más infértiles? Haber hecho una ISSI, que es justamente esta automatización, con un robot, es un paso enorme en pro de la automatización del laboratorio. Hasta ahora nadie lo había logrado, o la empresa iba muy adelante, tanto que esto como el cultivo de microfluidos. Tratar de que el cultivo de los embriones se parezca lo más posible a lo que pasa en las trompas de falopio. No me extraña que le digan falopio. Dijo Gustavo Martínez, embriólogo, presidente de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Habiendo tanta gente trabajado en esto, agregó, creo que de acá en adelante, a unos 10 años, se va a lograr una automatización bastante importante, un laboratorio grande de 1000 casos que hoy tiene entre 5 y 10 embriólogos, tendrá entre 3 y 5. Pero va a hacer falta alguien como un criterio humano siempre para que haga la selección y manipulación de los óvulos y espermatozoides. Eso es lo que dice, ok. El tema, más allá de si se sigue necesitando lo humano o no, es esta idea que quiero volver a repetir de qué forma vamos a hibridarnos con la tecnología. Y lo que estoy pensando de fondo es esto, vamos a perder la capacidad de gestar, de hacer el amor, de concebir hijos, hijas, de uniendo nuestros cuerpos. ¿Realmente vamos a delegar por completo esa función al aparato científico? ¿Esa es la única imagen de futuro que tenemos? Ok, sí, estamos todos más infértiles. Bueno, listo, igual avancemos en la automatización de estos procesos para resolverlo. Bueno, a mí esto me abre un montón de preguntas, sobre todo invitarlas a ver de qué se trata el paradigma de la soberanía cíclica, cómo podemos hacer para empezar a tomar conciencia sobre nuestra ciclicidad, sobre nuestra fertilidad, cómo hacer para reclamar la soberanía de nuestros fluidos. Es muy importante que hoy, más que nunca, tengamos conciencia sobre el valor político, espiritual, material que tienen nuestras semillas, los óvulos y los espermatozoides. Y sobre todo quiero cerrar con una reflexión que es, ¿qué es esto de producir en serie la vida? Este ideal transhumanista que está dando vueltas sobre un útero artificial y sobre una fábrica de bebés y sobre hacer mercancía la vida, que ya está sucediendo lamentablemente con los animales no humanos, y estamos coqueteando muy rápido con la idea de hacer lo mismo con los animales humanos. Entonces, me parece importante traer esta reflexión de Yayo Herrero, por ejemplo, esta ecofeminista que nos recuerda que estamos en guerra contra la vida y que de alguna manera tenemos que poder recuperar, recobrar, defender el cuerpo territorio y volver a sentirnos dueños de nuestros cuerpos, dueñas de nuestros cuerpos.
¿Cómo sería un mundo, un futuro, un escenario donde la vida estuviese colocada en el centro, donde el despliegue tecnológico estuviese a favor del cuidado y del acompañamiento individual, respetuoso de cada uno de esos procesos, y donde no estemos pensando únicamente la línea salvacionista de la tecnología para hacer reproducción en serie mercantil de la vida. Me parece que esos son los tabúes y los problemas filosóficos y políticos que se esconden detrás de estos avances como el que trae la nota. Gracias y nos vemos en otros espacios de intercambio.